Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel Olivados. Vamos a realizar una pequeña sesión de unos 15 o 20 minutos hablando un poco sobre los riesgos y las medidas preventivas en el puerto, en concreto sobre las medidas ergonómicas. En este caso, la presentación va a consistir en cuatro puntos, cuatro temarios. Primero vamos a hablar un poco de qué es la ergonomía, porque es importante conocerla y aplicarla. Luego vamos a ver un poco la incidencia de la ergonomía dentro del puerto, si se da bastante o es una cosa más bien anómala. Vamos a ver cuáles son los riesgos más específicos en este tipo de actividades. Por último, una vez visto los problemas que hay, pues plantearemos un poco las medidas que podemos tomar como trabajadores. En este caso, como os indiqué, mi nombre es Daniel Olivados. Tenéis ahí mi email de contacto por si surgen algún tipo de dudas. Y enseñar un poco sobre mí. Soy técnico superior en prevención de riesgos laborales desde hace ya bastantes años. Estoy habilitado para ejercer las funciones de seguridad, higiene y ergonomía. Y tengo pues un bagaje de unas 2.000 horas de formación teórica y práctica en diferentes aspectos relacionados con la seguridad laboral. En este caso, centrándonos un poco en la ergonomía, ¿cómo podemos definirla? La definición más exacta que la da la Asociación Internacional de Ergonomía la define como el conjunto de conocimientos científicos aplicados, por supuesto, al trabajo, al sistema de trabajo, a los productos o a la producción que se realiza en este ámbito y al ambiente, al contexto donde trabajamos como trabajadores. Todo esto reunido ¿para qué? Para tener en cuenta las capacidades o limitaciones físicas y mentales de las personas. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Supone que todo aquello que rodea al trabajador, que le facilita y le ayuda al trabajo, tiene que intentar que se adapte a sus capacidades físicas y mentales. ¿Para qué? Para lograr lo que se considera la salud. Salud en todos los aspectos. Por tanto, resumiendo un poco este objetivo, lo que si buscamos es adaptar las herramientas, la maquinaria y el contexto donde trabajamos a esas posibilidades del ser humano, a esas posibilidades, esas capacidades que tiene. ¿Vale? En este caso, tenemos que hablar de las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de ergonomía o intentamos tomar una decisión respecto a este ámbito, hay que tener en cuenta un poco lo que estaba comentando. Por un lado, el trabajador, por otro lado, las máquinas que utilice y cómo las utiliza, por otro lado, el ambiente en el que trabaja puede ayudar o perjudicar, y por último lo que se considera la organización, cómo se realiza el trabajo, en qué tiempos, en qué turnos, en qué descansos. ¿Vale? Hablando un poco de esta problemática, hay que tener en cuenta las características físicas de cada trabajador, es decir, tanto la talla como la fuerza, hay que tener en cuenta si es el sexo de la persona, las aptitudes y la actitud que tiene para realizar lo que es componentes ergonómicos en su puesto de trabajo. Es decir, si va a seguir las normas de seguridad para beneficiar a su salud o no. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta esas máquinas que utiliza. No solo las máquinas, sino también lo que se considera herramientas de mano o eléctricas y, por otra parte, las instalaciones en las que se maneja. Todo esto hay que tenerlo presente. Y, por último, tenemos lo que es el ambiente de trabajo. La temperatura, el ruido, el exceso de vibraciones o el exceso de iluminación o el déficit de iluminación agrava o mejora lo que son las condiciones de salud del trabajador. Y por último, lo que ya comenté un poco por encima, pues cómo se realiza el trabajo. Son tareas muy monótonas, son tareas muy repetitivas, son tareas en posiciones incómodas. Un poco es sobre lo que trabaja la ergonomía, esas condiciones de trabajo. Por otro lado, tenemos lo que se consideran factores de riesgo. Los factores de riesgo son esas situaciones que se dan presentes en el puesto de trabajo y que da mayor probabilidad de un problema de salud. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto a los factores de riesgo? En este caso, hay que tener presente tres puntualizaciones. Por un lado, cuando hablamos de tareas, por ejemplo, mover cargas pesadas, o podemos hablar de hacer sobreesfuerzos repetidos de levantamiento de peso, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la intensidad. Por ejemplo, la intensidad se refiere a cuántos kilos estamos levantando cada vez. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la frecuencia.
lo realizamos cada cierto tiempo, pues cada 2 o 3 horas un esfuerzo considerable, o es algo que se realiza periódicamente, cada muy poco tiempo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, de cara a los riesgos para el trabajador, para su salud, la duración de estos sobreesfuerzos, por así decirlo. ¿Es algo que realiza puntualmente durante unos segundos o es una posición incómoda que tiene que mantener durante varios minutos? ¿Vale? Esos son los factores de riesgo, todo aquello que me puede afectar a la salud. Por un lado tenemos las condiciones de trabajo y por otro lado los factores de riesgo. ¿Qué hay que tener en cuenta de los factores de riesgo? Pues que, por ejemplo, determinadas funciones que tiene el trabajador puede llevar, por un lado, a tener diferentes patologías de salud. Una misma tarea puede afectar a varias partes del cuerpo. Por un lado, por ejemplo, podemos decir tanto brazos como piernas como espalda, ¿vale? Y por otro lado, podemos hablar también de lo contrario. Distintas tareas pueden llegar a afectar a la misma parte del cuerpo. Se van sumando y se van cronificando, ¿vale? Eso es un poco tener en cuenta las cosas importantes respecto a la ergonomía. ¿Qué pasa cuando juntamos las condiciones de trabajo y los factores? Que se da el riesgo ergonómico. El riesgo en sí ya es perjudicial. ¿Y qué nos encontramos? Por un lado, cuando la persona mantiene este riesgo ergonómico en el tiempo, la probabilidad de que afecte su salud es mayor. ¿En qué medida? Por un lado hablamos de la fatiga muscular, que es básicamente pues, molestias, cansancio, entumecimiento. Se considera que condiciones perniciosas durante mucho tiempo mantenidas va a generar fatiga muscular. Que no se toman medidas por parte del trabajador, que no se hace algún cambio de alguna de las situaciones que hemos comentado, a la larga genera que problemas de salud. En este caso, lo que se consideran trastornos musculoesqueléticos, problemas a largo plazo y con mayor gravedad y cronificación. ¿Vale? Respecto a la incidencia, ¿se da bastante la ergonomía o es importante dentro de este tipo de sectores? Sí, por supuesto. Haciendo una pequeña búsqueda, por ejemplo, en el puerto de Bilbao, que tiene un estudio en concreto respecto a la estiba y al puerto, encontraron que el 59%, casi el 59% de las bajas tienen relación con este aspecto. ¿Cuál? Los sobreesfuerzos físicos de las tareas que realizan. El 59%, que es una cantidad bastante importante. Respecto a este 59%, una gran parte tiene que ver con las lumbalgias, que son afectaciones a la salud en la espalda, ¿vale? ¿Que buscamos datos más generales? Pues, por ejemplo, la OIT, en este caso la OIT es la Organización Internacional de Trabajadores, estipula que el 20 o el 25% de las bajas tienen que ver con problemas de ergonomía, sobreesfuerzos o otro tipo de patologías que a la larga generan problemas de salud, el 20 o el 25. Que vamos a otro tipo de países o más especificándolo, 31% Estados Unidos, el 22% de las bajas tiene que ver con la ergonomía o con estos tipos de problemas, hasta el 30 al 31. Básicamente, muy similar. Buscamos un estudio, por ejemplo, de la Fundación Argentina de Ergonomía en Sudamérica, pues vemos que el estudio que realizaron con casi 3.000 personas encontraron que el 43% de las personas están en un nivel de riesgo no tolerable, es decir, que le va a dar problemas de salud. En concreto, aquí vemos el 43% en posturas forzadas. Posturas forzadas es cuando mantengo posiciones no naturales durante largo tiempo. Eso al final lo que hace es un sobreesfuerzo a la musculatura y tiene consecuencias para la persona. El otro porcentaje bastante alto es lo que se considera bipedestación, permanecer mucho tiempo de pie, ¿vale? Pero en concreto es muy importante, en este caso, las posturas forzadas, ¿no? Que es donde yo voy a hablar un poco sobre ello. ¿Qué genera para el trabajador? Que ya lo hemos ido mencionando. Malas condiciones se refiere a malestar, incomodidad en el día a día, ¿vale? También genera mayor accidentalidad. Se está demostrado que temas ergonómicos aumentan la incidencia de los accidentes dentro del trabajo. Fatiga muscular, que hemos comentado brevemente, y daños graves a la salud, ¿vale? Los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué tareas se suelen dar estos problemas que estamos mencionando a nivel del puerto? Principalmente en unas 5 o 6. En este caso, en el uso en la elevación de cargas, a utilizar estrobos, cables de acero, cadenas que sean de alto tonelaje, en el enganche, en el estrobado de esas cargas, es muy fácil que se generen sobreesfuerzos o posturas no deseadas, ¿vale? A la hora de estrobar.
un caso muy típico. Pues lo mismo ocurre en la maniobra de elevación con barras de amarre. Ocurre muy similar por sobrepeso y por mala postura a lo que son el acarreo de las cuerdas de amarre de los barcos, ¿vale? Al estibarlos. También puede ocurrir. En el apilamiento, almacenamiento de materiales con la maquinaria típica de estos sitios, como son las carretillas, también ocurre por las vibraciones de que genera el asiento, ¿vale? Y en la extracción de cargas preenvasadas, lo que se refiere a mover pequeñas partes de las cargas de un sitio a otro, ¿vale? Paletizaciones. Y por último, la parte de las vibraciones que genera el asiento de estos vehículos, ¿vale? Son los casos más claros. En concreto, la fatiga muscular, ya hemos lo dicho, es una patología leve, genera disminución de la capacidad física. Por otra parte, también genera cansancio generalizado en el trabajador y es muy claro en la disminución del rendimiento, tanto en calidad como en la cantidad del trabajo que realiza el operario. Esta es la fase más leve, es cuando se generan las molestias o pequeñas molestias. ¿Que se cronifica? Pues pueden ocurrir dos problemáticas. Por un lado, la aparición de enfermedades o patologías derivadas de estos riesgos laborales, ¿vale? En este caso, problemas del túnel carpiano, por poner un ejemplo. Y por otra parte tenemos los trastornos musculoesqueléticos, todo lo que tenga que ver con problemas de espalda, de los músculos, lumbalgias, que a la larga lo que genera es una baja del trabajador, una incapacidad para realizar el trabajo por los dolores, ¿vale? Ya lo hemos visto, en este caso, estos trastornos musculoesqueléticos de los que estoy hablando no se consideran así accidentes de trabajo en cuanto no es un momento puntual. Se refiere a pequeñas lesiones del estado físico del trabajador que se van acumulando hasta el punto de que la persona empieza con dolores y al final no puede realizar ningún tipo de esfuerzo físico, no puede realizar su trabajo diario. ¿Dónde afecta sobre todo? En lo que son miembros superiores y en la espalda, sobre todo por el tipo de trabajo a los que se dedican las personas que trabajan en la estiba, ¿vale? ¿Se puede cronificar? Por supuesto. Lo más típico es que si se continúa con estos trastornos, al final acabe apareciendo pues, el típico caso de hernias discales, enfermedades ya que requieren una hospitalización y un tratamiento severo. Respecto a los riesgos ergonómicos, en este caso las tres actividades muy típicas que los generan y los cronifica, por un lado son los ciclos de trabajo cortos y de alta repetitividad. Realizar la misma tarea muy seguido en el tiempo y en periodos cortos. Lo que genera es que esa musculatura que tú utilizas para ese tipo de actividad no consiga descansar, con lo cual al final acaba sufriendo e inflamándose, ¿vale? Muy típico caso al mover cargas pequeñas durante mucho tiempo. Otro caso que estamos comentando es el de las posturas forzadas. A la hora de realizar el trabajo de la estiba, es muy común que haya que acceder a zonas, tanto para mantenimientos como para hacer los estrobados, zonas que son de difícil acceso. Para llegar a esas zonas hace falta forzar parte de las articulaciones a un límite que no es tolerable, que es molesta para el trabajador. Por último, el caso de la manipulación incorrecta de cargas, sobrecargar el peso que puede llevar el trabajador. Por supuesto que si juntamos estas actividades en un mismo puesto de trabajo, el efecto que tienen es mayor y es muy fácil que estén relacionadas unas con otras. Respecto a posturas forzadas, ¿qué se refiere? Como vemos ahí en la foto y se ve muy bien, son esas posturas donde la persona no está de manera natural, ¿vale? Son posturas que no son neutras, no son cómodas para el trabajador. Lo ideal es realizarlas durante momentos puntuales, pero si eso se cronifica, llega a un punto que la persona sufre de dolores, lo que hemos estado comentando hasta ahora. ¿Qué ocurre cuando está en el tiempo realizando este tipo de tareas? Hay una dificultad de aporte sanguíneo a esta musculatura que está trabajando y al final lo que conseguimos es que se fatigue. A la larga, la fatiga del músculo genera daños para el trabajador, para su salud, ¿vale? Casos de posturas forzadas, pues giros del cuello excesivos o giros de espalda, ir a zonas que se consideran asimétricas. La zona simétrica es cuando uno está en una postura erguida y de manera natural. Las posturas más alejadas de esa postura son lo que se consideran asimétricas y son problemáticas cuando se mantienen en el tiempo, ¿vale?
sobre todo cuando decide, por ejemplo, el efecto de la gravedad o ese tipo de posturas. Además de las posturas forzadas, podemos hablar de las posturas de repetitividad, cuando la persona tiene que realizar acciones de corta duración que se repiten de manera continua durante mucho tiempo. A nivel físico es similar. La persona no consigue recuperarse físicamente de ese trabajo y empieza a aparecer la fatiga. ¿Vale? Cuando se genera, por ejemplo, en las partes, sobre todo en la parte de brazos y manos, que es en la que más solemos trabajar, ¿vale? En este tipo de trabajos, ¿vale? También hay que tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, la duración de estas posturas, si es una cosa puntual, si se mantiene durante muchas horas al día. La carga postural se refiere a desde qué punto a qué punto cojo una carga y la dejo. Todo ello afecta a las posturas de tipo de repetitividad. ¿Dónde se suelen dar este tipo de problemas ergonómicos? En el uso de la herramienta y la maquinaria. Realizar el mismo gesto una y otra vez durante mucho tiempo. Un poco incidiendo en esto, lo vemos con las herramientas que se pueden utilizar en este tipo de puestos. En este caso, unas herramientas que no estén en condiciones, que sean demasiado pesadas, que el agarre de esa herramienta no sea correcto o que el gatillo sea muy fuerte y hay que realizar mucha presión, con lo cual hay que realizar mucha presión durante mucho tiempo. Todo eso llega a afectar al manejo de las herramientas. Si se suma a un esfuerzo continuado durante el tiempo y durante muchos días, es cuando empiezan a aparecer esa fatiga muscular y esos dolores que acaban desencadenando en trastornos musculoesqueléticos. ¿Vale? Por último, también hablar de lo que son las maquinarias que se utilizan en este tipo de puestos de trabajo. Un mal diseño o un diseño anticuado genera o desencadena pues, más posturas para el trabajador. En típico caso, pues utilizar palancas hidráulicas en las cajetillas de alto tonelaje, diseño incorrecto de los controles o indicadores, o realizar malas posturas o que el asiento no sea ergonómico para estar muchas horas subidos o que no esté suficientemente aislado de la parte del motor. El motor, en este caso de gasoil, genera unas vibraciones que se transmiten al trabajador. Si se mantiene este tipo de vibraciones durante mucho tiempo, se puede llegar a generar trastornos musculoesqueléticos o enfermedades profesionales por mantener este tipo de postura. Hemos visto un poco los riesgos, hemos visto dónde se desencadena y un poco a qué trata la ergonomía. En este caso, estamos hablando, por un lado, en la parte de comodidad del trabajador, es decir, que toda la herramienta, la maquinaria se adapte a él, y por otra parte, estamos hablando ya de problemas de salud, algo más serio para el trabajador. Hablamos ya de problemas de salud como los trastornos musculoesqueléticos o la lumbalgia o otro tipo de problemáticas. ¿Qué podemos hacer nosotros, en este caso como trabajadores? Existen varias vertientes, ¿vale? Pero unas medidas muy básicas, por ejemplo, lo más básico es utilizar ayudas mecánicas. Para que la musculatura del trabajador no sufra, lo ideal es siempre facilitar nuestro trabajo con maquinaria, que nos haga parte del trabajo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, a la hora de utilizando cablestantes motorizados a la hora el transporte de cuerdas de las embarcaciones. Que los trabajadores no carguen con las cuerdas, sino que lo hagan la propia maquinaria. En otro caso, podemos utilizar pues, carretillas de alto tonelaje. Plataformas elevadoras, en este caso, para alcanzar zonas especialmente altas. Carritos o sistemas de transporte de mercancía que necesitemos, tanto para la herramienta como aquello que estamos moviendo. ¿Vale? Es una idea bastante básica, que el trabajador no utilice la propia musculatura, sino que la haga una máquina por sí mismo. ¿Vale? Otra idea, un poco como estaba comentando, es evitar el sobreesfuerzo. A la hora de cargar gran tonelaje o andar con cargas excesivamente pesadas, que ya se trató en otras sesiones, lo que se puede hacer es dividir esa carga en porciones más pequeñas que eviten este tipo de problemas, ¿no? Por otro lado, incorporar técnicas seguras de elevación, es decir, toda la parte de
cómo hay que manipular la carga cerca de la persona para no forzar la columna vertebral, todo lo que se trató en otra de las sesiones. ¿Vale? Para prevenir las vibraciones de todo el cuerpo, sería especialmente importante atender a que la maquinaria esté aislada, el asiento del trabajador y de la máquina para evitarlos. Y conseguir, en este caso, una buena visibilidad. ¿Por qué hay que tener buena visibilidad de las ventanas de la carretilla? En este caso, lo que intentamos buscar es que el trabajador no tenga que girar en exceso la cabeza, llevar esa musculatura del cuello a zonas asimétricas, lo que estamos comentando, que la postura del trabajador durante toda su jornada sea lo más natural posible, no genere posturas incorrectas o zonas de difícil acceso en las que la musculatura de la persona trabaje con dificultad. Y otro tipo de medidas, un poco más en la instalación en la que estamos trabajando, es pues tener la zona de vías, de carreteras o muelles en buenas condiciones para evitar esas vibraciones al trabajador. Por otra parte, existe pues, otro criterio a la hora de tomar medidas. Hemos hablado un poco de las herramientas, hemos hablado un poco de la maquinaria, hemos hablado un poco también del trabajador, lo que debe hacer para evitar estos problemas ergonómicos o evitar el riesgo de los problemas ergonómicos. Un poco hablando de las medidas organizativas, maneras de realizar el trabajo que eviten este tipo de problemáticas. En este caso, a veces se comenta de la rotación de puestos. Si una persona tiene que realizar la misma tarea durante mucho tiempo, es fácil que aparezcan estos problemas. Lo ideal es intentar ir turnándose entre compañeros, unos a otros. Incluso, como vemos en la imagen de abajo, en alguna organización, eh, se basa en la idea de, al acabar la jornada laboral, hacer incluso pequeños estiramientos o relajamientos de la musculatura para que al día siguiente el trabajador esté en perfectas condiciones. Ya hemos visto cómo esa fatiga, que en principio es leve, genera problemas de trabajo, poca calidad y poca cantidad. Entonces, una medida tan simple, parece un poco extraña, incluso la de realizar pues, pequeños estiramientos o relajamientos de la musculatura, ahí a nivel básico. Otras medidas que podemos tomar, emplear las herramientas adecuadas para el trabajo al que están destinadas. Y si consideramos o vemos que no son correctas porque generan molestias o disconfort, retirarlas y cambiarlas por otras que sí sean más adecuadas. ¿Vale? En este caso, cuanto más antiguas es más fácil que generen riesgos para el trabajador. Incidiendo un poco en el tema de la organización, podemos hablar de los ciclos de trabajo. En este caso, de lo que se habla es que la persona no realice una misma tarea durante un periodo muy corto, que haga tareas más largas, que impliquen más esfuerzo de otro tipo, para no cansar a la persona haciendo la misma tarea durante mucho tiempo. ¿Vale? Durante ciclos de trabajo que se consideran de unos 30 segundos. ¿Vale? Evitar que la persona haga el mismo movimiento en 10 o 5 segundos. Que pueda descansar o que pueda realizar algún tipo de cambio de tarea. Y por último, un poco el tema de los métodos de manipulación. Si yo no puedo trabajar con la carga solo, pues que un compañero me ayude a realizarla, si pudiera ser, ¿vale? Y hasta aquí un poco lo que se considera la ergonomía y cómo se puede aplicar a la estiva en los puertos. Incidir un poco en la importancia de este tipo de problemáticas y cómo intentar solventar las medidas preventivas que hemos visto y cómo el trabajador, en cuanto empiece a notar pues, disconfort o problemas musculares, que pueda él mismo tomar medidas para reducir este tipo de riesgos. No sé si hay alguna pregunta. En principio, eh, hasta aquí es un poco la sesión de riesgos y medidas preventivas en ergonomía.